Bueno, chicos, ahora vamos a hablar un poquito de las proteínas, ¿sí? De estas moléculas de alto peso molecular, ¿sí? Me estoy refiriendo a polímeros, muchos monómeros, o sea, unidades básicas unidas entre sí para formar una proteína. Y estas unidades básicas son los aminoácidos, en el caso de las proteínas. ¿Sí? En las proteínas, en su composición vas a encontrar, además de carbono e hidrógeno, vas a encontrar átomos de oxígeno, de nitrógeno y de azufre. Y en el cuerpo humano, pues lo vas a encontrar estas proteínas unidas a ciertos grupos prostáticos, ¿sí? Como son los carbohidratos, los lípidos y el grupo E. Todo aminoácido en su estructura tiene dos grupos funcionales, ¿sí? Por un lado, al grupo carboxilo y el grupo amino. El carbono que se encuentra unido a estos dos grupos funcionales se conoce como carbono alfa. Y bueno, aminoácidos, pues tenemos muchos aminoácidos, solamente algunos son esenciales, muy requeridos por el organismo, como por ejemplo los que te estoy mostrando en la siguiente diapositiva. Y bueno, te voy a presentar la estructura de algunos de estos aminoácidos. Mira, por ejemplo, quiero que veas este primero. Aquí tengo un aminoácido de nombre glicina y quiero que veas que está el carbono alfa. Aquí tienes el grupo carboxilo y acá tienes al grupo amino. Este carbono alfa, junto con este hidrógeno, hasta aquí tendría, ¿verdad? 3 enlaces y un cuarto enlace químico, pues lo tiene al unirse químicamente con el hidrógeno. Ya tendría su cuarto enlace, ¿verdad? Bueno, esta es la glicina. Si en lugar de tener hidrógeno, este carbono alfa tuviera un grupo metil, pues ya no estás hablando del aminoácido glicina, sino ahora del aminoácido alanina. Si cambiamos el grupo metil por un isopropil, que sería este, bueno, pues entonces ahora, y todo lo demás se mantiene igual, estás hablando de un aminoácido distinto de nombre valina. ¿No? Pero date cuenta que todos los aminoácidos tienen precisamente estos dos grupos funcionales, el amino y el grupo carboxilo. Aquí ya cambiamos nuevamente. Aquí tú tienes un isobutil unido al carbono alfa, ¿no? Presente en los aminoácidos. Bueno, estas son la estructura de algunos aminoácidos y bueno, cuando se forma o se une un aminoácido con otro aminoácido y con varios aminoácidos, pues vas formando una secuencia de aminoácidos que se van a unir químicamente, ¿verdad? Finalmente, y van a formar una proteína, ¿sí? Aquí te pongo el ejemplo de la fenilalanina. Quiero que veas nuevamente que el carbono alfa, aquí está el grupo amino, aquí tienes el grupo carboxilo, y ahora aquí ya tienes un grupo arilo, ¿verdad? El que se unió aquí, en el caso de la fenilalanina, o bien en el caso del triptófano, ¿no? Tienes un grupo arilo, para que no te quedes con la idea que solamente hay grupos alquilos, ¿no? Aquí está el grupo amino y aquí el grupo carboxilo. Bueno, ¿cómo se unen los aminoácidos para ir formando una proteína? Bueno, pues se unen precisamente a través de los grupos funcionales de la molécula, ¿sí? Aquí yo te estoy poniendo, por ejemplo, no te estoy indicando qué aminoácido es, ¿sí? Simplemente estoy poniendo, pues, que el carbono alfa está unido a un grupo alquilo o pudiera ser un arilo, como ya te lo presenté en la diapositiva anterior. Y bueno, para poderse unir estos dos aminoácidos y formar un dipéptido, o sea, la unión de dos aminoácidos se llama dipéptido, pues tienen que participar esta parte del grupo carboxilo de uno de los aminoácidos, que sería como un hidroxilo, con el hidrógeno del grupo amino de un segundo aminoácido, ¿sí?
Entonces, de aquí, si se rompe este enlace y rompemos este enlace, estaríamos obteniendo una molécula de agua. Y, ¿sí? Finalmente, podríamos unir o se estaría uniendo este carbono del primer aminoácido con el nitrógeno del grupo amino del segundo aminoácido, quedando un nuevo grupo funcional, ¿sí? Que conoces con el nombre de amida. Esto sería un enlace característico en la unión de los aminoácidos. Se conoce como enlace peptídico. Si tú quisieras aquí sumarle otro aminoácido, bueno, podríamos hacerlo, ¿sí? Y en donde se tendría finalmente que participar, ¿verdad? El grupo amino con el grupo carboxilo. En este caso se tendría que romper aquí, ¿verdad? Y aquí. ¿Sí? Y tendríamos otra vez el enlace peptídico que se estaría formando y que está conformado por un grupo amido. ¿Qué tipo de proteína es la que vamos a tener? Pues va a depender de la secuencia de aminoácidos que tengamos, ¿sí? En nuestra cadena, en nuestro polipéptido. En este caso estamos aquí indicando que nuestro aminoácido se inicia con una glicina, luego una isoleucina, una valina, una cisteína y así nos vamos, ¿no? Dependiendo de la estructura, pues estos aminoácidos se van a acomodar en el espacio de una forma tal que quede pues lo más separado posible o lo más estable posible, yo diría así más que separado, lo más estable posible químicamente hablando, y tendrá a adquirir una forma determinada y por lo tanto una función también determinada, no por la forma, sino por la composición, ¿sí? Entonces, el tipo de proteína que tengamos pues va a depender de la secuencia de los aminoácidos, ¿sí? Si nosotros variamos, digamos, esta cadena de aminoácidos, en lugar de que inicie con glicina, iniciara con valina, bueno, tendríamos una secuencia distinta y tendríamos entonces una proteína diferente, ¿sí? Entonces, la estructura de la proteína va a depender de su secuencia y también del número de aminoácidos que contenga, ¿no? Y todo esto finalmente te va a decir qué tipo de proteína es, porque también las podemos clasificar en proteínas primarias, secundarias, terciarias, etcétera. Y bueno, también podríamos clasificar a estas proteínas con base a su función. Y su función pues va a depender de cómo es su estructura. Las fuentes de obtención de las proteínas, pues podemos obtenerlas en diferentes alimentos de origen animal, como los que te estoy presentando en la diapositiva, o bien en fuentes de origen vegetal, ¿no? En el arroz, en el frijol, en la soya, por ejemplo, son alimentos ricos en proteínas. La función en el organismo de las proteínas, pues depende, como ya dijimos, de su estructura, ¿sí? De su secuencia. Y bueno, tenemos proteínas estructurales. Dentro de estas, por ejemplo, la queratina, la cual se encuentra presente en la constitución del cabello, de las uñas. El colágeno es una proteína también estructural, ¿no? Está en la piel. La espectina también es una proteína estructural, tiene que ver con la conformación de glóbulos rojos, ¿sí? Tenemos proteínas de transporte, su nombre lo dice, transporta, ¿no? Y como ejemplo tenemos a la hemoglobina, en donde aquí te estoy presentando, bueno, esta es una proteína cuaternaria, por ejemplo, ¿no? Tenemos proteínas de defensa que nos protegen precisamente de todos agentes externos, ¿no? Y bueno, dentro de estos, pues trabaja todo el sistema inmune. Tenemos proteínas hormonales, ¿no? Como la insulina, proteínas catalíticas, también conocidas como enzimas, ¿sí? Y que participan en estos procesos de metabolismo. Dentro de estos son las lipasas, las amilasas y la fosfatasa.
proteínas contráctiles como la miosina presente en los músculos, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, pues hasta aquí es lo que yo les quería comentar de las proteínas. Gracias.